esta región, tenemos la suerte de tener a Carlos del Frade, que nos va marcando las coordenadas. A veces cuando uno se confunde y no sabe para dónde tiene que ir, o dice, che, ¿por dónde será el camino? Ahí aparece la figura de Carlos, que afortunadamente también está trabajando en un proyecto colectivo con el Frente. Y entonces creo que de algún modo todos vamos teniendo esa referencia necesaria para no perder. Vamos a conocer este nuevo libro de Carlos, a ver cuál es su mirada de este presente que ya llegó. Cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos del futuro, estamos hablando del presente, estamos hablando de un mundo que se está transformando a una velocidad de la cual no somos conscientes, y siempre con esta cuestión que uno tiene la sensación de un mundo que se transforma y se vuelve un mundo cada vez para menos personas, cada vez más chiquito. En realidad eso es un placer, y le agradezco a Julio que me has invitado para estar acá acompañando a Carlos, diciendo unas pocas palabras, dándole la bienvenida a todos, agradeciéndole que hayan venido y para que juntos podamos disfrutar de este rato y que nos vayamos con ideas, con ganas, con energía. Uno le ve las ganas y el entusiasmo a Carlos, esperanza. Digo, hoy tanto nos cuesta encontrar a veces lugares y banderas que se levanten bien alto y que pongan esa esperanza en movimiento. En el momento, tenerlo a Carlos hoy acá filmado es una energía importante, y digo, con todas las cosas que él va pasando, la vicisitud de los temas difíciles que aborda, verlo con esta alegría. Bueno, escuché, mirá, acá hay un tipo que defiende la alegría, nosotros lo tenemos que defender a él, y bueno, defendernos un poco entre todos, así que muchas gracias. Qué lindo que le presente un amigo. Pero me meten en un problema porque hay exageraciones de las cuales no me hago cargo. Por ejemplo, eso de que si ustedes están desorientados me siguen a mí, no lo crean. No lo crean, porque yo los voy a llevar por caminos tortuosos. En primer lugar, es un privilegio estar acá en Firmat. Generalmente la geografía a uno le hace sentir cosas de acuerdo a la gente que uno conoce en esa geografía. Y yo tengo una especie de pacto de admiración histórica con la familia Secreto, así que para mí era fundamental llegar hoy acá. Era muy difícil, feriado, lunes, lluvioso, y a las 20:30. Y accidente. Accidente de por medio, pero llegamos. Y acá nos sorprendemos con esta cantidad de gente. La verdad, les agradezco muchísimo, es un privilegio estar acá. Pero venimos a compartir algo que venimos trabajando en los últimos 4 años, cada vez con mayor intensidad, sobre 5 temas. Porque a mí me parece que todos los sectores populares tenemos que intentar llegarle a la gente de la mejor manera posible y tratar, como siempre decimos, de que nos escuchen los oídos que nunca nos escuchan y que nos miren los ojos que nunca nos ven. Porque si no nos retroalimentamos en algo que termina siendo muy microclimático. Entonces empecé a ver esta cuestión tan cargada de futuro, que es la cuestión de la tecnología y la inteligencia artificial. Me gustó mucho porque cuando presenté, esta es la 9ª vez que presentamos el libro, y yo les puedo asegurar que genera debates hermosos. Hace poquito estuvimos en una escuela de enseñanza media para adultos en Santo Tomé. Santo Tomé está pegadita a Santa Fe, y es maravilloso porque ahí en la escuela de enseñanza media para adultos, para mí siempre las ENFAS son lugares maravillosos, porque ahí la gente que va no va a perder el tiempo, presta muchísima atención. Y vos tenés gente que la vida los ha llevado a ser abuelas o abuelos a los 45 años, por ejemplo, y están ahí y la están peleando. La verdad que son momentos muy lindos. Y se fascinan con este tema, porque el tema realmente da para mucho. Por eso el libro ya está agotándose en esta primera edición que hicimos, que para cómo le hizo una editorial en serio, la editorial Fundación Ross. Es la primera vez en más de 100 libros publicados que yo puedo decir, está en las librerías. Nunca pude decir que está en las librerías. ¿Dónde se vende el libro? En las librerías, que debería ser común, pero para nosotros nunca fue así. Este libro sí, porque es de la editorial Fundación Ross. Pero más allá de estas características, sinceramente es apasionante el tema. Y voy a empezar tal como lo decidimos. El libro tiene mucho también de literatura, tiene mucho de la cuestión personal vinculado con alguno de los temas. Primera cuestión que para mí es fundamental. Yo siempre conté esto, pero ahora lo pongo en el contexto del libro. Hace 10 años atrás yo me morí. Tuve muerte súbita. 10 de mayo de 2015, corriendo una maratón,
estuve 9 días con taquicardia, por eso no me podían operar, me tuvieron que poner, creo que fue insulina lo que me pusieron, porque ni siquiera como en la televisión vieron los electrodos, todo eso, ni eso me hacía reaccionar. Me hizo reaccionar una inyección de insulina directamente del corazón. Ahora, después no se podía controlar la taquicardia y tuvimos 9 días más del otro lado que esto. Me operaron 3 bypass, te abren como un pollo, te quedás un mes durmiendo de forma horizontal y cuando te entras a parar tenés mucho miedo que se te abra la herida. Cuando te empezás a parar, la primera vuelta es la vuelta manzana. Y la primera vuelta manzana con mi hija más chica, la Luli, y yo siempre ahí tratando de cantar una canción que en realidad la destruyo, que La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene, una hermosa canción que interpreta maravillosamente Juan Carlos Baglietto, y siento que Luli canta conmigo. Y cuando canta conmigo Luli, yo le digo, qué lindo Luli que está cantando con el papá. Y ahí Luli me manda un misil a la conciencia, me dice, papi, todas las veces que vos cantás, yo canto con vos. Tremendo masazo a la conciencia. ¿Dónde diablos estaba yo que no escuchaba a mi hija cantar conmigo? Y ahí fue la primera vez que empecé a tomar nota de lo difícil que es tener la cabeza donde están los pies. Nos cuesta mucho tener la cabeza donde están los pies. Siempre tenemos la cabeza en un lugar distinto a donde están los pies, porque el sistema nos dice que nos tenemos que preocupar por lo que viene, por empatarle a la necesidad cotidiana que tiene que ver con el mango, con el trabajo o con lo que sea. Nos han cortado por la mitad. Nuestros pies, que es el lugar donde están nuestras necesidades, están en una realidad concreta, real, material, cercana. Pero nuestra cabeza anda por otros lados. Y allí aparece la primera pregunta que cuando lo consulto en las presentaciones siempre veo las cabezas diciendo que sí. La pregunta básica que genera esto es la siguiente. ¿Alguna vez sintieron que les cuesta mucho prestar atención en lo que está haciendo? ¿Que les cuesta tener concentración para leer, no le digo un libro, un artículo periodístico, para terminar de ver una miniserie que empezaron? ¿Les cuesta tener concentración? La mayoría de la gente efectivamente cabecea y dice sí, me cuesta mucho prestar atención, me cuesta mucho tener concentración. Y ahí viene la primera idea que nosotros descubrimos. Hay un filósofo francés, este es un libro de investigación periodística que rastrea fundamentalmente los trabajos de 4 o 5 filósofos. Uno de ellos es un francés que se llama Eric Sadin, que dice que a partir del año 2007, cuando nacen los teléfonos celulares, es esa fecha, el smartphone, el teléfono celular es lo que te trae datos permanentemente, ese conjunto de datos se llama dataísmo, forma parte de algo que se llama la economía de la atención. Te chupan la atención, aunque sea 10 segundos, a partir de todo lo que vos fuiste buscando y que queda alojado en eso que se llama algoritmo, y a partir de eso te llueven informaciones permanentemente, pero esas informaciones no son neutrales y tienen objetivos económicos, políticos y culturales. El principal objetivo cultural político es hacernos creer que la historia pasa por individualmente cada uno de nosotros. Nos hacen creer como nunca que todo depende del individuo. Se exacerba el individualismo, se exacerba el consumismo, que son los pilares básicos de este sistema que se llama capitalismo. Individualismo exacerbado, consumismo exacerbado. Pero ¿qué queda de lado? Así como queda de lado la cabeza de los pies, queda de lado la dimensión histórica que tenemos. La historia no sirve para nada para esta concepción. Esto de formar parte de un pueblo no tiene sentido para resolver los problemas cotidianos. Ahora, cuando te eliminan la conciencia histórica, te eliminan la conciencia de que formás parte de un pueblo. Y cuando te eliminan la dimensión social, histórica, que formás parte de un pueblo, te convertís en un zombie. Porque solamente crees que sos largo, ancho y espesor. Y que la culpa de todo la tiene la política y en forma proporcional la democracia. Por lo tanto, se producen fenómenos que ya estamos viviendo. 50% de la gente no va a votar
porque cree que es una manera de castigar la política. Tremendo error, porque no todas las fuerzas políticas son iguales. Y cuando vos no vas a votar, ¿qué consolidás? ¿Al que te jode la vida? Consolidás a eso, no lo castigás. Cuando no vas a votar, estás consolidando al que te está embromando la vida. Fenomenal triunfo del sistema. Y este es un sistema económico de profunda dominación cultural política. Economía de la atención, todo planificado, te secuestran la atención, cada vez menos concentrado y cada vez menos tiempo para lo humano, para el amor, para la amistad, para el placer, para la alegría, para la búsqueda de conocimiento. ¿Por qué? Porque te dicen, vos podés ser un emprendedor porque gracias a la inteligencia artificial te vamos a reducir los tiempos para que hagas otras cosas con ese tiempo, que es producir y consumir. Mejor dicho, ser un consumidor consumido. Esto es impactante. Hay un libro que fue presentado hace poquito en Rosario de Ricardo Antúnez, que se llama El privilegio de la servidumbre, en donde los estudios que se están haciendo es que como cada vez se paga menos cualquier tipo de trabajo, la idea es que la inteligencia artificial te permite no tener problemas, si te pagan menos, con nosotros vos podés trabajar desde tu casa. Eso que se consolidó, ¿se acuerdan? Con la pandemia, el famoso home office, pero es increíble cómo está metido. El home office, eso de trabajar desde tu casa. Ahora, eso es una autoexplotación. En la eliminación absoluta de los derechos laborales, de la conciencia colectiva. Por eso es muy importante ver que esto se hace cada vez más fuerte y hay una fecha, 30 de noviembre del 2022. 30 de noviembre de 2022 llegó algo a nuestros celulares que se llama ChatGPT. Yo le digo GPT porque la compañera mía de radio sabe inglés me dijo que se pronuncia así, para mí es ChatGPT. Pero en este ChatGPT llegó algo impresionante, era la inteligencia artificial, en donde vos le podés decir al celular, oiga, don celular, ¿qué puedo hacer para volverme de filmar Rosario ahora que no es más Bosnia? Entonces, supuestamente, ya me va a decir yo, más vale le pregunté a Julio, que era más directo, más humano y más concreto. Pero escuchen para qué se usa hoy la inteligencia artificial. Esto fue publicado en el Diario de la Nación. El Diario de la Nación es el diario mejor escrito de la Argentina, es el diario fundado por el fundador de la historia oficial argentina, Bartolomé Mitre, el 4 de enero de 1870, y es como dice todavía hoy, por debajo del título, Tribuna de Doctrina. La doctrina del poder está en el Diario de la Nación. Y el Diario de la Nación, por supuesto, puede pecar un montón de cosas, menos que sea de una información sesgada de izquierda. Eso es seguro. Y escuchen lo que salió publicado el 24 de mayo de este año. ¿Para qué se usa la inteligencia artificial generativa? ¿Para qué se usa esto del ChatGPT donde vos le podés preguntar cosas? Y escuchen esto, En primer lugar, para lo que más consulta la gente, el ChatGPT es para la terapia y el acompañamiento. Esto es impresionante. Vos estás angustiado, entonces le decís, don Chat, ¿me puede decir qué puedo hacer que estoy angustiado? Y la tipa o lo que sea, te contesta. Esto es impresionante. Este es un estudio de verdad. Lo hizo el Harvard Business Review, que actualmente dice que la primera consulta a nivel mundial del ChatGPT es la terapia y el acompañamiento son los usos más comunes de la inteligencia artificial generativa. Ofrecen apoyo estructurado ante desafíos psicológicos y fomentan una conexión social y emocional sostenida. Esto es impresionante. Tenemos relaciones psicológicas con la máquina. Y lo que es peor, la gente se retroalimenta porque, perdón, ¿no? Hay influencers que se manejan así. Totalmente. Que lo muestran en las redes y te dicen, este es el camino a seguir. Este camino, totalmente. Y te dan la cantidad de seguidores y van creciendo. Sigo con esto. Lo primero por el cual más se utiliza el ChatGPT es para la organización psicológica y el acompañamiento. El segundo es más normal, me parece a mí. La organización. Es decir, que te sirve de agendas. Dice, el uso de inteligencia artificial generativa para la organización personal de los usuarios se posiciona en segundo lugar. Esta utilidad creció bruscamente en el último año y comprende la aplicación de inteligencia artificial para generar líneas de tiempo, agendas o recordatorios, lo cual es bastante lógico. Voy planificando, mañana tenemos que hablar de Belgrano en Rosario, el miércoles vamos a Villa Gobernador Galvez, después vamos a Coronda, después vamos a Paraná. Una agenda, eso da la sensación que tiene más normalidad. Pero escuchen el tercero.
¿Cuál es el tercer tema que más utiliza esto de la maquinita? Encontrar un propósito, es decir, un sentido existencial. En tercer lugar, se encuentra la búsqueda de un propósito que consolida a la asistencia personal y laboral como el tema más abordado por los usuarios de la inteligencia artificial que tenemos. Le preguntás a la máquina, ¿para qué diablos vivís? Eso es impresionante. La gran pregunta es cómo llegamos a esto. ¿Y qué significan los riesgos de esto? Porque después está lo otro. La biblioteca que te dicen que la inteligencia artificial te hace que el mundo sea una maravilla. El jueves de la semana pasada se consolidó como proyecto la del ex gobernador Omar Perotti, que dijo, vamos a crear una comisión en la Cámara de Diputados que se llama, ¿cómo es el nombre que le ponen? Comisión de Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Al día de hoy no sé bien qué es gobernanza, pero le pusieron eso. Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Y como el único salame que hace 4 años que está trabajando en esto soy yo, me pusieron a regañadientes, pero me pusieron. Cuando Perotti proyecta esto y lo dice en la legislatura, dice, nosotros no queremos ningún tipo de regulación. Entonces yo levanté la mano y yo le dije, nosotros apoyamos la postura del diputado de crear la comisión, pero esto se está regulando. El Brasil de Lula, en enero de este año, reguló la utilización del celular y de la inteligencia artificial en las escuelas, como también en el mundo laboral, porque en el mundo laboral se viene esto que significa la autoexplotación a través de la inteligencia artificial. Lula lo está regulando, la Comunidad Europea lo ha regulado todo esto, porque esto es una tecnología que sabemos cómo se prende, pero no tenemos la menor idea de cómo se apaga. Algo muy parecido a la energía atómica. Nosotros podemos prender la energía atómica. Ahora anda a apagar la energía atómica. Hasta el día de hoy hay problemas con la energía atómica. Algo que apareció en la década del 40 del siglo pasado. Entonces, acá se viene la gran discusión. La inteligencia artificial, ¿hasta dónde se nos mete en la vida cotidiana? Nosotros ahí tomamos una de las tantas excelentes reflexiones de otro filósofo que hemos consultado en los últimos 4 años, que se llama Byung-Chul Han, que es un coreano que vive en Alemania, que trabaja mucho, que hace libros maravillosos, como el libro No Cosas, por ejemplo, Infodemocracia, Psicopolítica, son libros hermosos, en donde dice, el celular es además un aparato adictivo porque es altamente seductor. El celular te hace creer que solamente con la yema del dedo, ni siquiera agarrándolo, ni siquiera haciendo fuerza, vos con la yema del dedo tenés la sensación que te encontrás en cualquier lugar del mundo simplemente desplazando la yema del dedo sobre la pantalla. Y te hace creer que al dominar información de todo el mundo vos tenés un poder bárbaro. Mentira. Sos un consumidor de la información que te dan. Pero dice algo más fuerte Byung-Chul Han. Él dice que desde el 2007, cuando aparece esta tecnología, dejamos de ser Homo sapiens. Nos convertimos en Phono sapiens. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos pendientes de lo que pasa con el celular. Somos mitad máquinas, mitad seres humanos. Somos mutantes. Ahora, eso de ser mutantes muchas veces nos lleva a esto que yo digo, ¿qué parte humana nos sacó esa parte máquina en la que nos hemos convertido? Y la parte humana que nos sacó es la conciencia social, la conciencia política, la conciencia histórica. No es casual que la presidencia de Trump en los Estados Unidos, la presidencia en su momento que tuvo Bolsonaro en Brasil, la presidencia de Milei hoy acá en la Argentina, se haya por sobre todas las cosas desarrollado a través de estas tecnologías, pero especialmente con una idea clara: el rencor por encima de la razón, la violencia por encima de la tolerancia, la irracionalidad por encima de otra cuestión. ¿Por qué pasa eso? Porque efectivamente, al no haber conciencia social, creemos todo lo que tiene que ver con el rencor individual y con las respuestas individuales. Esto es verdaderamente impactante porque llega hasta nuestro presente. Homo sapiens y política que se va haciendo de acuerdo a los intereses que tienen acá. Yo le completé la frase a Perotti diciéndole: usted, diputado, sabe que estas tecnologías no son neutras, que tienen intereses económicos y tienen objetivos políticos y culturales. Por eso hay que trabajar en mucho. Cuando presentamos en Rosario el libro, vino toda una muchachada que está trabajando robótica e inteligencia artificial y me contaban que en Córdoba, por ejemplo, hay toda una legislación sobre inteligencia artificial en las escuelas. Nosotros ni noticias tenemos de eso.
Pero ellos necesitaban porque creen en eso, pero también empezaban a ver el problema porque esto en realidad parece inmanejable. La semana pasada surgió como información que ya se ha detectado que la inteligencia artificial generativa tiene conciencia que piensa por encima del ser humano. Eso es impresionante. Para los que vieron Terminator, les quiero decir que estamos ahí. Estamos ahí. El problema frente a esta situación es lo que nosotros podemos hacer. A mí me impacta mucho cómo todo esto se sitúa en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, y ni hablemos de lo que va a venir. En la legislatura incluso ya se está hablando de que es mucho más fácil creerle a una máquina que a un fiscal. Que en el mundo de los medios de comunicación, además de ser recontra explotados toda la muchachada que está laburando en los grandes medios, van a ser reemplazados efectivamente por máquinas de inteligencia artificial. Ya en China se está experimentando con enfermeros y médicos que son máquinas. Esto genera algo que el otro filósofo que yo le cité, el tal Eric Sadin, decía, esto es un antihumanismo beligerante. ¿Qué pasa cuando una sociedad se hace cada vez menos humana? Se hace cada vez más violenta, se hace cada vez más caníbal, se hace cada vez más disociada de estos elementos que son reuniones intergeneracionales para por lo menos empezar a compartir las palabras. Termino esta primera parte del libro porque hay 4 partes más del libro, sé que nos vamos a las 6 de la mañana cuando venga el colectivo. No, ya termino para no aburrirlo. Pero hay algo fundamental. ¿Cómo nos han robado las palabras? Y somos las palabras que nos navegan por dentro. Las palabras son las portadoras del por qué hacemos las cosas y del por qué no las hacemos. Son las portadoras por las cuales podemos confesar un amor o confesar un odio, un dolor, un por qué no. Fíjense lo que pasó en la Argentina. En 1975, cuando vino la UNESCO, la parte de la Organización de Naciones Unidas más vinculada a la cuestión de la educación y la cultura, decía que, gracias, muy amable, Di María, no, pana de María. Bien, no sé si me dijo pana, pero le gusta Di María seguro. En 1975, hace muchos años atrás, 50 años atrás, manejábamos 8.000 palabras cada uno. 8.000 en un idioma de 130.000 vocablos como tiene el idioma castellano, parece no ser mucho, pero era muy importante. Naciones Unidas decía que estaba muy bien, que ese era el promedio que tenía la población argentina. 30 años después, en el 2005, manejábamos 800 palabras. 10 veces menos de palabras propias. ¿Y qué pasa cuando tenés menos palabras propias? Tenés más palabras ajenas. Cuando no tenés palabras para expresar lo que sentís o para decir lo que pensás, terminás repitiendo palabras ajenas que te hacen sentir lo que otros quieren que vos sientas. O repetís palabras ajenas para pensar lo que otros quieren que vos pienses. Pero ahí en esa estadística yo encuentro también la esperanza. Porque la recuperación de la palabra sigue siendo el antídoto para generar lo que nosotros decimos en el libro. Mientras Sadin habla de un antihumanismo beligerante, yo lo que propongo es un humanismo beligerante. Que todas nuestras fuerzas políticas, populares, que creemos en la historia social de los pueblos, en la historia política de los pueblos, nos juntemos en una gran y única utopía frente a esto. Humanismo. Humanismo. Por sobre todas las cosas el humanismo, porque para nosotros la política es soñar el mundo que queremos para la gente que amamos. Y para la gente que amamos no necesitamos que las máquinas le digan cómo resolver los problemas psicológicos o que las máquinas le digan cuál es el sentido existencial. Esta es la pelea del amor contra la muerte y el poder, como siempre decían los grandes escritores, y estamos convencidos de eso. Por eso, frente a esta situación de la inteligencia artificial, abrir grandes los ojos, pensar en todas estas cosas que se están diciendo y discutiendo, todos los suplementos económicos de cada domingo de los grandes diarios argentinos, todos los domingos publican cómo las empresas son las primeras en utilizar la inteligencia artificial, no solamente para reducir el número de trabajadores, sino para aumentar la tasa de ganancia. ¿Quiénes son los que están pensando en el futuro? Hoy hay un libro que se llama La ciencia ficción del capital. Hay un tipo que habrán escuchado nombrar, muy amigo del presidente de la Nación, Elon Musk se llama, tipo Elon Musk se pronuncia, ¿qué es Elon Musk? Se pronuncia, pero es Elon Musk, este tipo que maneja X, que maneja su empresa Space, que manda permanentemente, intenta mandar al espacio exterior determinadas cuestiones. Este tipo apenas asumió Milei y le dijo, yo voy a ser amigo tuyo si vos me das el litio de la Argentina. Esto fue así, textual. Y
Milei le dijo, por supuesto, el litio es tuyo. El litio es fundamental porque toda esta energía, toda esta tecnología que parece tan de fantasía, sin embargo necesita un soporte material. El litio, ustedes saben que la Argentina es el segundo yacimiento del litio a nivel mundial todavía, se produce con millones de litros de agua. Con millones de litros de agua. Eso va a generar que nuestro norte, dentro de muy poco, se quede seco. Hace poco, la estadística que salió que fue muy importante es que cada 10 veces que vos visitás el ChatGPT para preguntarle el sentido existencial, si anda el remis, si está el colectivo, si qué te pasa con angustia, todo lo que quieras consultar, 10 veces que vos consultás el GPT es un litro de agua que se pierde, para que tengan en cuenta el costo ambiental que tiene todo esto. Él no sabe todo eso, lo dice, lo escribe, lo pone y pone su gran utopía. Él dice, cuando terminemos de agotar el litio en la Tierra, nos vamos de la Tierra. Es el Ray Bradbury del tercer milenio. Ray Bradbury escribió un libro maravilloso que se llama Crónicas Marcianas, que es un libro que yo recomiendo porque es profundamente humano. Ray Bradbury escribió esa maravilla que fue Crónicas Marcianas, pero él nos dice en esto de la ciencia ficción del futuro, que él está encabezando por los negocios que encabeza. Él dice, nosotros vamos a colonizar Marte y vamos a hacer que la Tierra, ya seca de todas las energías que nosotros necesitamos para nuestros negocios, se quede como un territorio desierto flotando en el cosmos. Es impresionante. Ahora, esos que se van de la Tierra, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? ¡Minorías! Minorías, ellos, exactamente ellos. Cuando nosotros pensamos en esto, nunca supimos cómo iba a generar la discusión entre los pibes. Los pibes que consumen permanentemente esto, que se manejan con esto, el gran problema que tienen muchos profesores en la escuela secundaria, incluso en la primaria, es tratar de detectar si un texto que trae un pibe de tarea es un texto hecho por el pibe o hecho por la inteligencia artificial. Tienen un gran problema sobre eso. Es un drama, hasta dónde le dicen sí, hasta dónde le dicen no, si le dicen que no, seguramente lo harán de otra manera. Bueno, todo un tema, realmente una discusión. Pero empiezan a aparecer otras cuestiones, más filosóficas, más impresionantes. Me preguntaba el otro día un pibe, y bueno, pero probablemente lo que nos dé la inteligencia artificial es que el cerebro se pueda separar del cuerpo que se muere y meterlo en otro cuerpo que esté vivo. Impresionante. Impresionante. Por eso ya está metido en sectores populares, en sectores populares. Frente a esto, yo lo que digo es, en primer lugar, hay que tomar el tema. Los sectores populares, sensibles, humanistas, tenemos que tomar el tema. Cuando las campañas políticas te dicen, déjalo que lo vamos a hacer de acuerdo a la inteligencia artificial, bueno, capaz que algunas cosas sí, algunas no. O esto que te dicen las consultoras, y las consultoras manejan inteligencia artificial, hasta dónde lleva esto, ese es uno de los primeros temas. El segundo tema que nosotros proponemos en el libro, que hay que pensar y hablar permanentemente, es la cuestión de la ecología. Acá tenemos gente que se está moviendo por lo de Melincue. Lo de Melincue es impresionante lo que quieren hacer allí en Melincue, que es, entre otras cosas, no solamente hacer una alcaldía para llevar presos, sino prácticamente despreciar ese lugar maravilloso, ese santuario cósmico que tienen ahí, que es la laguna de Melincue, porque quieren hacer negocio con la laguna del Hinojo, entonces llevan todo para ese lado. Es impactante. La cuestión ecológica todavía sigue conmoviendo a nuestras pibas y nuestros pibes. Ir en contra de los agrotóxicos es fundamental. Se ha demostrado ya la cantidad de glifosato que existe en el río Paraná, en los afluentes cada vez más envenenados, y al poder político no le interesa nada, como está subordinado al poder económico, le dice que sí a la democracia del veneno. Hay que usar eso, es una buena manera de llegar a la privada. Tercer tema, la utilización fenomenal del fútbol como herramienta de fascismo. Hace 2 semanas atrás sufrimos todos cuando un grupito de chiquitos muy pibes de 8 y 9 años con la camiseta de niños se sacaron una foto con Malcorra y surgió un fascismo realmente impactante, pero que tiene que ver, por supuesto, con lo que surge a nivel de presidencia para abajo. Esa cuestión de los termos, creo que se hizo muy popular la definición de los termos. Bueno, eso es fascismo. Hay que empezar a denunciar esas cuestiones y enfrentarse con algo que es realmente apasionante y popular y muy movilizador, que es discutir el fútbol. Porque detrás de eso, ¿quiénes vienen? Vienen los que hacen negocios. Viene este muchacho Gillette, que lo trajo la Bruja Verón para estudiantes, porque iba a haber millones de dólares y de euros, y terminó saliendo campeón platense, lo cual me dio una gran alegría que haya sido platense. Pero la cuestión de la utilización del fútbol
como promesa que vas a salir campeón, y como está esa promesa, vos tenés que obturar tu pensamiento y hacer que tu club le diga que sí a cualquier tipo que compita, estás llevando a los grandes clubes a hacer esto. Pero después, a los clubes chiquitos de la provincia o de la provincia de Entre Ríos, que me han llamado muchas veces, vienen narcos de segunda o tercera línea y le dicen: yo puedo hacer que tu club funcione y le puedo dar asistencia a las chicas y a los chicos que practican desde patín a danza pasando por el fútbol. Y es un drama, porque terminan siendo absolutamente funcionales a narcos, como está pasando hoy en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, en Buenos Aires. El fútbol es de por sí una gran herramienta política y cultural. Cuarto tema, la religión. Hoy tenemos una religión evangelista del sector individualista por encima de lo colectivo, en donde están manejando esto incluso de la asistencia para la gente con problemas de consumo. Y lo manejan desde una perspectiva individual. La salvación es individual y no es colectiva. Como si el negocio no existiera, niegan esa existencia del negocio. Y ahí eliminan la tremenda dimensión histórica política que tuvo Cristo, por ejemplo. Por eso nosotros en el libro ahí ponemos algo que escribimos hace mucho tiempo atrás, que se llama El Negro Jesús de Saladillo, en donde hacemos la historia de Jesús desde el movimiento obrero y las historias obreras. Es una respuesta. Y el último tema que compartimos es 1975. 50 años atrás nos empezaron a decir que el problema era el terrorismo. Hoy se habla de que el problema es el terrorismo y el narcoterrorismo, como excusa para meter al ejército o a las Fuerzas Armadas adentro, como si fueran Policía Nacional, para meternos miedo en primer lugar, cosa que están haciendo todos los miércoles pegándole a los jubilados, la Policía Federal y la Gendarmería y la Prefectura. Entonces tiene que estar el ejército para ir en contra del terrorismo, del narcoterrorismo, una fenomenal excusa para la represión. Matrices que se repiten y que son muy parecidas a 1975, y hay muchos análisis con respecto a eso. Todos estos 5 temas van a algo que me parece fundamental. ¿De quién es nuestra cabeza? Yo estoy convencido que lo tenemos que plantear. Nuestra cabeza generalmente no responde a nuestras necesidades que pisan nuestros pies, sino que responden a los intereses de otros. Recuperemos nuestra cabeza, por eso decimos soberanía de la cabeza, palabras propias y humanismo beligerante. Muchas gracias por la atención y disculpen. Sí, los aburrí mucho, disculpen. No, para nada. Tenemos casi 20 minutos más para hablar. Carlos, preguntarte tu opinión. Hace algunas semanas atrás lo escuchamos a Daniel Haddad, que tiene Infobae, que Infobae empezó con inteligencia artificial a ganar mercados de México, de España, de Argentina, que son los primeros. Y entonces lo que explicaba es que cuando vos mirás Infobae, mirás tu Infobae. El concepto de ellos es mi Infobae. Infobae te entrega las noticias cuando vos entras en Infobae según tu perfil. No es el mismo portal que pueden llegar a ver ahí que de derecha o de izquierda, sino que cada uno. Sumándole a esto, lo decía Pergolini también, porque era el defensor de la inteligencia artificial, que Reuters había hecho una encuesta donde planteaba que al 80% de las personas en el mundo no le interesa si las noticias son verdad o no. Ah, eso sí. Que las noticias no importa si mientras me satisfagan mi pensamiento, está todo bien. Está todo bien, exactamente. Inclusive hicieron en Estados Unidos hace poco también, hace un par de años, y también hablaba de lo mismo, hasta dónde llega esta cuestión y esta colonización de la cabeza, ¿no? De lo que plantea Haddad, de esta cuestión de entregarte las noticias que vos querés y anulando cualquier otra cosa que pueda, cualquier otra voz que pueda existir desde otro lado. Es buenísimo eso. 2 cosas más, bueno, a veces me olvido para no ser tan plomo. Pero nosotros cuando yo fui haciendo el capítulo de inteligencia artificial, que tiene más de 100 hojas, es el capítulo particular del libro que más he trabajado. Uno de los filósofos, eso que yo cito, del coreano Byung-Chul Han, habla del momento del fin de la verdad. El fin de la verdad tiene fecha, año 2017, el diccionario inglés, nada menos. Acuérdense, Inglaterra fue el imperio, hasta por lo menos el siglo XX fue el imperio. En el año 2017 el diccionario inglés incluye el concepto de posverdad, y a partir de ese momento lo que decían los ingleses ya no tiene razón de ser
el que limite lo que es verdad y lo que es mentira. Eso es tremendo. Eso es tremendo, lo que estabas marcando vos. El otro dato que me gusta siempre compartir cuando damos las charlas. Hay un gran escritor y periodista mexicano que yo sigo mucho, que se llama Jesús Villoro. Villoro hace un análisis de un premio Nobel de Física, que el tipo se tomó el trabajo de investigar cómo evolucionó el coeficiente intelectual de la humanidad por distintos datos del siglo XIX al siglo XXI. Del siglo XIX al siglo XX, el coeficiente intelectual de la humanidad había crecido un 50%. A partir del tercer milenio, se empieza a notar una reducción del coeficiente intelectual en casi un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Esto que nos damos cuenta nosotros. No, el celular me dice, el celular me resuelve eso que hacíamos antes nosotros de pibe cuando vino la calculadora a la escuela. Me resuelve las cuentas, me resuelve los porcentajes. Cada vez ejercitamos menos el cerebro nosotros, le trasladamos esa tarea a la maquinita y nos volvemos cada vez más estúpidos. ¿Cuántos teléfonos te acordabas antes y cuántos te acordás ahora? Ese caso aparece en todos los debates, en todos los lugares me dijeron ese ejemplo. Es muy poderoso lo que está apareciendo. Entonces lo que nosotros decimos, ojo, que vieron todo lo que se ve por la cuestión de los zombies y todo eso. Yo creo que los zombies terminamos siendo nosotros. Somos las grandes mayorías que nos van convirtiendo cada vez en más ignorantes al servicio de algo que además nos dicen: desconfía de la política, desconfía de la democracia, porque cuando desconfía de la política y desconfía de la democracia, lo que terminás haciendo es avalar la política del sistema, que es la política del poder económico, que te dicen que no es política. Esto es lo más impactante. Naciones Unidas la semana pasada sacó un informe que sobre 188 países democráticos que hay en el mundo, ya hay 95 que han degenerado en autoritarismo. Cualquier parecido con la realidad que estamos viviendo no es mera coincidencia, tiene que ver con este sistema. Insisto, empieza con nosotros a partir de la eliminación de la conciencia crítica del pensamiento propio, de la eliminación de las palabras y el dispersarnos. El decir, ¿para qué diablos vamos a ir a una reunión un lunes a las 8:30 de la noche? Así que sí, es así, efectivamente. Y la información ni hablemos. Porque además los chicos, los muchachos están recontra explotados, no saben cómo hacer para sostener un medio de comunicación cuando son los de acá, por ejemplo. Sostener el programa de radio de Andrés, me imagino que debe ser una quijotada. Me quedó ahí muy fuerte esto de que lo primero que busca la gente es la orientación psicológica, ¿no? ¿Viste? Qué impresionante. Y yo lo empalmo con lo tercero, que es el propósito de la vida. Sí. Y este capitalismo digital, ¿no? Digamos, el mundo cyborg, ¿no? Cada vez somos más. Esto prácticamente ya forma parte de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? César Acecchi habla del planeta cyborg. Exactamente. Y es muy fuerte eso, ¿no? Creo que del Homo videns pasamos a Homo sapiens. Y la muerte del encuentro con el otro, de pensar con el otro, de esta coherencia del sentir y el pensar y el hacer, digamos, cuando nos quedamos sin palabras y sin poder ligar lo que nos pasa con pensarlo conjuntamente, lo que pasa en los chicos, digamos, en los adolescentes, cuando no nos pueden poner en palabras, pasan al acto, o se coopera la autodestructividad y la destructividad. Cuando nos quedamos sin palabras, sin poder pensar críticamente, aparece la autodestructividad, la destructividad, la pulsión de muerte que le gana a la alegría, a la esperanza. Y es muy complejo, esto porque lo vemos en las escuelas. La deshumanización. Exacto, bueno, y yo creo que la inteligencia artificial también hay algo que identificar, porque Google fue denunciado un montón de veces por tener 100.000 personas trabajando, subiendo la información. Esa información no está hasta que no una computadora se la pasa al otro canal y la subió. Ahí tenemos grandes 5 empresas que tienen a 100.000 esclavos subiendo esa información. Entonces creo que la inteligencia artificial lo que hubiera redoblar la probabilidad, digamos, la explotación del ser humano, lo están embruteciendo. Porque antes uno, cierra con esto, uno iba al almacén, te hacía la cuenta a mano, y hoy los cajeros le pasan los productos, y yo te busco que eso no hace feliz porque se va más rápido de la cola. Pero no, antes quien hacía una carta de escribir tenía la capacidad intelectual a máquina o a mano, que hoy que la hacen Word, nosotros tenemos que, no, ponemos competencia intelectual, menos competencia intelectual.
Bueno, eso yo en la escuela ¿Lo ves? veo el pasaje al acto, veo el pasaje de los chicos que se quedan sin palabras y el mundo de pantalla que se está comiendo. Y cierro con esto. Yo el otro día le decía al de padre, pero nosotros que los pibes nos tuve, yo les tiro también la tarea a ustedes, padres. Tómense 5 minutos para ver cómo van los chicos. Digo, no, 5 minutos por día a ver si los padres siguen la carpeta de los chicos, pero no siguen. Pero los adultos también tenemos que tener la fortaleza de decir que somos adultos, ¿no? Cuando no sirve. La fortaleza de decir somos adultos es buenísimo. ¿Alguien quiere algunos, señor, que les interesa? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O preguntar algo? Yo lo que he visto últimamente, tengo 2 amigos que me dejó la universidad y uno se asoció con un médico psiquiatra de Buenos Aires y un desarrollador informático. Y otra vez me dijo, vine que estoy en Buenos Aires, que acabo de llegar y había tenido una reunión con un desarrollo uno de los departamentos, viste que este gobierno está dando mucha bola, están poniendo nuevas tecnologías y están desarrollando, estamos teniendo un problema con la salud mental, por ejemplo, en alguna parte de Buenos Aires, y ellos están desarrollando un sistema de inteligencia artificial que aborda la psiquiatría, y lo estaban probando ya en distintas instancias que vinieron ahora, porque vino el jefe de Departamento de Estado de Estados Unidos y vinieron a la reunión con el gobierno de Estados Unidos. Estaban ya a ese paso, tenían una reunión con el jefe de Estado, pero se van a Estados Unidos. Ahora, no solamente trae problemas con eso, sino también con el mundo del trabajo. Porque las consultoras están usando IA para descartar los currículos. Entonces tenés que enseñarle a los chicos que se quieren presentar al empleo y a la gente que queda sin empleo de cómo volver a hacer un currículum, porque la misma IA te lo descarta. Sí. Y te pide, ahora al principio, cuando hay educación, un ruego. Me presento, le ruego a usted tomar una. No, pero aparte estamos lidiando todavía, muchos sectores todavía en el momento ahora están tratando de entender los problemas de cómo se compone la problemática del trabajo, que era del 50% blanco, 50% de negro, y ahora se le suma precariedad. O sea, venimos atrasados en el tema, se siguen sumando problemas al mundo del trabajo también. Lo que nosotros decimos frente a esto, porque la pregunta es, ¿estamos frente a un apocalipsis definitivo? Nosotros lo que siempre decimos es, en primer lugar, tener en cuenta lo que hay detrás de toda esta historia. Porque hay gente que está haciendo cosas, por ejemplo, cuando lo presentamos en Roldán, fue hermoso eso, fue la primera presentación y siempre la primera presentación te abre mucho la cabeza. Había un músico y el tipo decía, yo estoy usando la inteligencia artificial para componer la mejor música que puedo, porque me da todo lo que tiene archivado, melodías, compases, todo, me permite después poner algo a mí y hacer algo mejor. Y me decía, pero también es cierto que te genera tanta adicción que cada vez tenés menos tiempo para otra cosa que no sea aquello que producís, que ahí está la otra gran cuestión, cómo nos vamos convirtiendo cada vez más en esclavos de esa idea de que solamente el único tiempo que sirve vivir es vivir para producir. Es toda una cuestión, porque después aparece el otro, ¿cuánto tiempo te queda en serio para vivir? Para el amor, para la amistad, para el conocimiento, ¿cuánto queda eso? La vieja idea del 1 de mayo de 1886, que haya, viste, 8 horas para la vida en el medio. Eso hoy está totalmente en crisis. El libro, de este brasileño maravilloso, pues se pregunta esto: ¿hay futuro para el sindicalismo en medio de esto? ¿Los movimientos sindicales se están preparando para esto? Bueno, yo lo que digo con el libro modestamente, más allá de hacer esta advertencia, muchachos, laburemos sobre esto, porque si no, lo van a usar en contra nuestra, como está pasando generalmente con todo, porque la tecnología terminó siendo la herramienta del bloque de poder en cualquier momento de la historia. En cualquier momento de la historia. Entonces me parece que es interesante por lo menos plantearlo y usarlo, porque como discurso político nos permite llegar
a todas las generaciones. Y si nosotros no lo hablamos, ellos sí lo hablan. Pero también fijar un poco de rebeldía, porque cuando ustedes hablan de músicos, cuando hablamos de, como yo te conté, de la gente que permanentemente le está consultando al chat, eso te insume un montón de tiempo que te lo saca para pensar. O sea, yo lo he entrado a usar y realmente a veces me pongo a pensar y lo primero que agarro cuando tengo que hacer algún trabajo penal es un lápiz y un papel. Y digo, la verdad, sí, el chat, todo, pero cuando tenés que buscar algo, realmente te lleva un tiempo de locos, te hace perder mucho tiempo, te ayuda, pero también te mete en un universo que te pone pequeñas llamadas a no, vos tenés que mirar, ¿qué es llamé? No, para, a ver, hasta acá. Porque después, si no, no solo se pierde la mente, se pierde un montón de otras cosas, como por ejemplo la cabeza, el plasmar la idea que yo tengo, errada o no. Yo pido siempre porque... Pero no hay nada profundamente humano que no tenga mucho tiempo. Nada de lo profundo del ser humano, insisto, el amor, la amistad, la política. Todo lo que tenga que ver con la profundidad del ser humano, eso demanda mucho tiempo. Si hay algo que todo esto está fundamentado es la idea de hacerlo todo rápido, rápido. Si ustedes lo escuchan al presidente de la Nación o al gobernador de la provincia de Santa Fe, van a escuchar que siempre el segundo argumento para hacer las cosas es esto hay que hacerlo rápido. Sí, está instalado eso. Sí. La rapidez está instalada. Como que rapidez sea sinónimo de bondad, que lo rápido es bueno. Claro. Es lo importante. Tengo mis dudas. Y la verdad que, insisto, todo lo importante del ser humano para mí demanda tiempo. No todo se hace rápido porque la rapidez generalmente no es sinónimo necesariamente. Llevarlo al ejercicio físico. Claro. Llevarlo al ejercicio físico. Vos no podés, no sé, tener un cuerpo totalmente estilizado de hoy para mañana. No, Te lleva tiempo, disciplina, ejercicio, y creo que la vida tiene que ser así. Yo soy una cultora de la disciplina y el orden, no represivamente, porque me parece que no corresponde ser represivo. Como regla de juego. Como regla de juego, porque es de la única manera que uno luego llega a meta. Sí, Y en la sí. escuela, yo soy docente, es una lucha continua, continua. He vuelto a pedirles por favor a los chicos que tomen el lápiz, la virome y empiecen a escribir en cursiva, porque no saben escribir en cursiva. Y la cursiva significa un trabajo mental muy interesante para el desarrollo de la neurona. Así que, y es una lucha ¿Y cómo te continua. está haciendo con esa lucha? No, la voy perdiendo mal. Pero el anticontrol Pero no la dejo, no la dejo de Estamos poniendo lado. moneda, pero la seguimos. No, yo la sigo peleando. Todos los días de mi vida. No, es así, es así. Yo creo que sí. Sí, dale. Yo creo que eso es como la fantasía del postre del individualismo que viene metiendo, que comenzó hacia atrás, por lo menos acá comenzó en la década del 90, en donde empezaron la cuestión de salvar solo. Creo que entró en el tema, lo intentaron con la educación, cuando trajeron todas las revoluciones del proceso fracasado en otro lado, la destrucción de las entidades de base, los clubes, la destrucción de las cooperativas, de las cooperadoras. En el campo, la destrucción de la cooperativa. La destrucción de la cooperativa porque quisieron creer a cada agricultor que él era ansiolero y se salvaba solo. Claro. Entonces, todo aquello que se informaba, y por lo menos lo que uno veía, aquellos chacareros que se juntaban, 4 o 5, que eran muy chiquitos, pero entre ellos compraban la cosechadora de la alarma de la cooperativa y se armaban los hilos para juntar todo, después se convirtió en cooperativa y después lo que hicieron es convertir a la cooperativa en sociedad anónima para cambiar de el sistema. O sea que es un punto más la inteligencia artificial de romper ese punto que es el club como elemento de unidad de todo. Esto ahora, como les costó mucho, está la cuestión de la plata y decir, che, es privado. Ahí ya lo terminaste de uno de las vertientes de destruirla. Las cooperativas ya lo hicieron casi la terminaron de golpear en todo. Las cooperadoras, que yo a veces veo desde mi punto de vista, y a veces una crítica a la docente en este sentido, de que no fomentan necesariamente lo que es una cooperadora. Los padres no van. Bueno, Los padres no, sí. como dijo
diputado, los padres, y el profesor antes estaba hablando, los padres no se involucran, quieren que nosotros solucionemos los problemas que ellos tienen. Aparte de eso, te voy a decir algo más. Los sueldos de indigencia de A ver, por todo eso implica todo esto. por eso te digo, Porque los docentes siempre están viendo todo. Algunos padres todavía no entienden. Estamos en un tiempo de sueldos de indigencia. Hoy ya soy jubilado, pero vengo de ser algún tiempo Yo te entiendo lo que Yo vos también, decís. me parece perfecto. O sea, yo pienso que es el unirse, como digo, el docente, o sea, yo te hablo de la docencia en lo global como el cooperador en lo global. Entonces, sí, aquellos donde conseguiste 5 padres, para decir claro, me pasó, yo fui presidente de cooperadora en una escuela que había 400 chicos y no juntábamos para hacer la lista. O sea, te estoy hablando de 30 años atrás. Estamos, entonces, sí, igual, en la idea de nuclearse, fuera de nuclear, el docente, y como decir, ¿en qué te voy a pedir? Si estamos, pero, es decir, nuclear eso y fomentar en la herramienta para decir por dónde empezamos. Porque la cuestión es esa. Yo creo que hoy está tan instalado el individualismo que eso lo sentimos en la escuela, en la cooperadora, en la cooperativa, en los clubes. Ya es como que dejamos de pertenecer. Entonces dejamos de pertenecer y nos convertimos en un individualismo total. Entonces no hay gente para las instituciones, para que cada uno se está ocupando de lo personal, que es agobiante, que no alcanza el dinero, o sea, todo esto que, bueno, nos convierte así en el tiempo. Nos está comiendo lo económico antes de, como dijiste vos, Es lo humano. una de las medidas, no dejar de pensar, claro, que vos salís, el docente, digamos, el docente no poder salir, o si sale de su hora, ver cómo sobrevive. Entonces, ¿qué le vas a pedir que venga a ver cómo va a armar una clase mañana si no sabe cómo armar y llegar a cubrir lo suyo? Y así, hablamos docente acá en este sentido, pero te hablo de un enfermero, cualquiera de los laburantes hoy, y del otro lado también, padre que venís, que no sabes cómo carancho llegás y decís, che, esta noche tengo reunión de cooperadora, y no sé si mañana voy a arrancar o cómo voy a arrancar. Entonces, por eso digo, para mí es la herramienta esa del individuo de aislarlo. Entonces, uno lo sabe y la idea a esta altura de la vez, cómo hacemos o cómo nos nucleamos, porque entre el entorno, podés y mirás a alguien que conoces de toda la vida y te viene y piensa y te tira una frase que vos decís, puede ser que piense así. Mira, si la puta, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó por arriba? Yo creo que para mí, digamos, una de las cuestiones que en este marco sigue siendo revolucionario es el encuentro, buscar instancias de encuentro. Entonces digo, acá digo, la gente que estamos acá, cada uno de su lugar y de su pequeño espacio está buscando encontrarse con alguien para generar algo. Eso es lo revolucionario. Los encuentros, por más pequeños que sean, por más chiquitos que se den, digo, ante esto, ante el individualismo, ante la separación, ante no poder mirarnos y charlar, preguntarle, digamos, a una máquina en vez de preguntar, che, Carlos, mira, me está pasando esto, ¿vos qué te parece? ¿Vos cómo lo resolviste? Digo, para mí, más allá de las dificultades, siempre la traba a vencer es eso, es no trabarnos quedarnos en el distanciamiento, sino buscar el encuentro. Y creo que el encuentro está ahí, está en el vecino, en la comunidad con el problema en común. Digo, todos tenemos algo en común, más allá de que a veces en el pensamiento nos vamos a encontrar distantes. Acá nos pasa, a ver, vivimos en un territorio nosotros donde los que estamos acá adentro nos desencontramos en los pensamientos con los vecinos, pero nos tenemos que encontrar en la acción. Yo creo que hay siempre pequeñas acciones para encontrarnos. Porque si también nos trabamos en esa diferencia, digamos, o porque él dijo, a mí me gusta Miremos, y yo dije, este loco me voy, ya está, perdimos. No, debe haber otra cosa en ese tipo con el que yo me puedo encontrar, a ver dónde me puedo encontrar con vos. No me encuentro en una idea, pero en una acción. Si vos vivís en este pueblo, tenés hijos, tenés algo en común, tenemos que tener. Bueno, encontrémonos ahí. Para mí el desafío es ese, es dónde nos encontramos. Y hay que empezar por casa, primero tenemos que encontrar en casa, después salir a la calle, o sea, es un trabajo progresivo, pero el desafío es... El gran ejemplo tener en la cuestión muy básica que es la religiosa. Viste cómo te viene, yo soy de esta, yo soy de esta, yo soy de esta. Entonces yo siempre preguntaba a cualquiera de todos, decía, che, explíqueme qué Dios, si el tuyo, el mío, dice que tenés que cagar al prójimo. Y empecemos por ahí. Claro. Ahora me tengo que tomar el remis porque no tengo más colectivo la noche, entonces decidimos
contratar un remis para volver. Pero qué lindo se puso, primero. Qué lindo se puso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pero, pare. Pero me quería ir con esta idea. No me alcanza la vida para hacer tantas cosas que tenemos que hacer. Yo suelo decir, con absoluto respeto para la psicología, para las psicólogas y para los psicólogos, con absoluto respeto, que no cuenten con nosotros para ninguna forma de resignación, ni de tristeza. Porque hoy también el sistema nos quiere cada vez más tristes y más resignados. Porque estamos viendo que el otro avanza. Bueno, está muy bien. Ahora, no cuenten con nosotros para eso. Está en juego nada menos que el destino de la gente que amamos. Nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos. Está en juego eso. Así que como una simple idea, y solamente eso, idea política, no se dejen poner tristes. Está muy bien que a veces lo sientan. No se dejen vivir enojados, porque está muy bien que uno se enoje, pero no siempre, porque está en juego nada menos que la gente que nosotros queremos y que amamos. Que es fundamental, el sistema nos quiere de esa manera, por eso yo digo, tenemos un montón de cosas. Y les suelo decir a mis hijas, con esta cuestión que yo les contaba al principio, que yo efectivamente me morí y que estoy vivo de milagro, mejor dicho, de mucho esfuerzo, mucha gente que hizo lo posible para que esté vivo. Y la verdad que me gustaría vivir muchos años más, porque necesitamos empezar todo de nuevo. Volver a contar la historia, de cada lugar. Nosotros en el libro hablamos mucho de eso, de lo cercano a lo lejano, que el pibe y la piba que nazca en Filmar sepa de la historia obrera que tuvo Filmar, sepa de las hamacas, dicho sea de paso, felicitaciones a los actores que han participado del documental de las hamacas de Filmar. Bueno, yo estoy convencido que solamente se defiende lo que se ama. Solamente se defiende lo que se ama. Ahora, para amarlo hay que conocerlo. Y para conocerlo es fundamental la transmisión de la experiencia a partir del diálogo con el otro que piense lo que sea, pero que quizás tenga una experiencia distinta. ¿Qué era la laguna Milingüe hace 30 años atrás? Les conté una vez, hace 30 años atrás yo fui a buscar ovnis en el fondo de la laguna Milingüe. Y hoy me encuentro con un santuario extraordinario. Todas esas historias sirven para enamorarnos del lugar y defenderlo. Ese no es el problema como amigo del lugar. No, mira. Sí. Conocerlo para amarlo. Claro, llamarlo para defenderlo. Porque no se puede amar lo que no se puede. Exactamente. Yo sigo como punto de encuentro eso, el humedal y defender el humedal para que, entre tantas cosas, por ejemplo, no nos salen en la casa. Totalmente. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido. Es maravilloso lo que hicieron. Quería agradecer a los representantes de otros sectores políticos. Qué bueno eso. Estamos compartiendo.